Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al espacio radial dedicado a la lectura y también para recordarle que las bibliotecas públicas son un patrimonio que le pertenece. Haga uso de ellas. Soy Mercedes Luna, transmitimos desde Saltillo, Coahuila, a través de diversas estaciones que comparten el gusto por la lectura, las artes y la música, y celebramos, como no, como ya le he estado comentando a lo largo de los programas anteriores, ya está cerca el evento literario más importante de nuestro estado, la Feria Internacional del Libro en Arteaga 2015, también llamada Fila Coahuila, del 22 al 31 de mayo. Le comentaba que el país invitado es Uruguay y el estado invitado Puebla. Todos los eventos y entrada es completamente gratuito, incluyendo el transporte. Ofreceremos más de 700 actividades para los coahuilenses y sus visitantes. Hoy, como siempre, en las secciones permanentes, Jesús Guerra y San Juanita Torres tienen algo muy interesante que compartir con nosotros, también relacionado con la edición de la feria. Y en la sección dedicada a escritores, artistas y personalidades relacionadas con el libro, charlaremos con el pianista Alejandro Reyes Valdés. Él ha ofrecido recitales dentro de México, Costa Rica, Cuba y Estados Unidos. Desde 2004 se especializa en la ópera. Lo tendremos a mitad del programa, esté pendiente. En la música, Anne Bourne y su primer canción, Do You Remember? La escucharemos, claro, al finalizar este bloque. Quédese. Libros en 3D. En mi colaboración anterior hablé de uno de mis escritores preferidos, el inglés Julian Barnes. Les dije que es un autor imprescindible y les aconsejé que leyeran cualquier libro suyo que consigan. Hoy quiero recomendarles su novela número 11 llamada El sentido de un final, que fue publicada en Inglaterra en agosto del 2011 y en español la editó Anagrama al año siguiente. El sentido de un final tiene un título espléndido. Se ganó el premio Man Booker en el año 2011, que es el premio más importante de la lengua inglesa quizás. Déjenme decirles más o menos de qué trata. Tony Webster, un hombre de 60 y tantos años, divorciado y retirado, nos cuenta su vida de grandes rasgos. Sus años de preparatoria, su primera novia, sus amigos, su matrimonio con Margaret, su relación con su hija Susie y sus preocupaciones actuales que tienen que ver con las sorpresas del envejecimiento y sus intentos por comprender no solo la vida, sino su propia vida. En la preparatoria sus mejores amigos eran Colin y Alex. Los tres eran algo así como los tres mosqueteros, eran irreverentes y rebeldes. Un día tuvieron un nuevo compañero, Adrian Finn, que sin ser tan irreverente resultó el más inteligente de todos. A partir de que se conocieron, el grupo pasó a ser un cuarteto, igualmente inseparable, igualmente hambriento de conocimientos, de literatura, de amor y obviamente de sexo. La novela está escrita en primera persona. Al hablar de sus años en la preparatoria, el personaje Webster dice: si Alex había leído a Russell y a Wittgenstein, Adrian había leído a Camus y a Nietzsche. Yo había leído a George Orwell y Aldous Huxley. Colin a Baudelaire y a Dostoyevsky. Y nos declara: sí, desde luego que éramos pretenciosos. ¿Para qué otra cosa sirve la juventud? Una mañana se enteran de que un compañero de la escuela murió. Después saben que en realidad se suicidó y se dice que debido a que embarazó a su novia. El chico se apellidaba Robson. No era un muchacho brillante ni aparentemente interesante, así que nunca se acercaron a él, no lo conocían realmente.
pero le sorprendió enterarse de que Robson no solo hubiera logrado tener una novia, sino que la hubiera embarazado. El grupo de amigos de Webster no había logrado ni siquiera la primera de las dos cosas. En una clase, ante la pregunta del maestro, ¿qué es la historia?, Webster respondió: la historia son las mentiras de los vencedores. El maestro le respondió: siempre que recuerdes que es también los autoengaños de los derrotados. Adrian Finn, por su parte, citando a un autor francés, dijo esta complicada frase: la historia es la certeza obtenida en el punto en que las imperfecciones de la memoria topan con las deficiencias de la documentación. El maestro le respondió a Adrián que pusiera un ejemplo, y este respondió: el suicidio de Robson. Estos hechos, estos recuerdos, resultarán claves para interpretar el resto de la novela. Cuando los amigos se separaron porque cada uno se fue a una universidad diferente y la amistad quedó relegada a las vacaciones, Webster consiguió andar con su primera novia, Veronica Ford, una chica que en su momento fue fascinantemente extraña. Webster incluso fue invitado por ella a pasar un fin de semana en la casa de sus padres, un fin de semana de eventos superficiales que por algún motivo se volvieron importantes en la memoria de Webster en un sentido más bien negativo. Por su parte, Tony la invitó a Londres a conocer a sus amigos. Hasta una foto quedó recuerdo de esa ocasión. Poco tiempo después se rompió la relación de Tony y Verónica, y más adelante explotó una pequeña bomba cuando Tony recibió una carta de Adrian diciéndole que tenía una relación con su exnovia y que esperaba que esto no fuera un problema para su amistad. Tiempo después, a su regreso de un viaje largo, Webster se enteró que Adrian se había suicidado. Webster intentó interpretar esa muerte y lo logró a su manera y desde su perspectiva. Era una interpretación, digamos, favorable, muy racional, que hasta le parecía admirable, pues así Adrián demostró que había tenido el control de su vida y de su muerte, en tanto que él, Webster, pensaba de sí mismo, se había dejado conducir por la vida. 40 años después, Webster recibe la llamada de un abogado y poco después una carta que lo obligarán a buscar a su antigua exnovia y a reinterpretar no solo la muerte de Adrián, sino su propia vida. ¿Qué cosas recordamos y qué olvidamos? ¿Cómo interpretamos los sucesos de nuestra existencia? ¿Qué historias nos contamos a nosotros mismos acerca de nosotros mismos y de los demás? Ya desde que Webster nos contaba más o menos confiado la primera versión de los hechos, es decir, la primera parte de la novela, tenía cuidado con este tipo de cosas y nos decía, por ejemplo: una vez más debo recalcar que esta es mi lectura actual de lo que sucedió entonces, o mejor dicho, mi recuerdo ahora de la lectura que hice entonces de lo que estaba sucediendo. Y más adelante: a medida que los testigos de tu vida disminuyen, hay menos corroboración y por consiguiente menos certeza de lo que eres o de lo que has sido. Y es aquí en donde aquellas respuestas que dieron él, Finn y el maestro a la pregunta ¿qué es la historia?, son útiles quizás no para encontrar la verdad de lo sucedido, sino para mostrar apenas el camino que podría, quizás, acercarse a ella. Son varias las historias, las relaciones, las vidas a cuyos finales hay que encontrarles un sentido, incluidos, claro está, el final de esta novela y el de nuestra propia existencia. El final de El sentido de un final es complejo. Muchos lectores opinan que lo mejor que puede hacerse al terminar de leer esta novela espléndida de Julian Barnes es pasar a la primera página y comenzar a leerla de nuevo, a la búsqueda de claves de interpretación, de datos que olvidamos, pero también al reencuentro del enorme placer que nos brinda esta novela y de hecho que nos brindan todas las obras de este autor. Les recuerdo los datos del libro. La novela se llama El sentido de un final, el autor es Julian Barnes, la traducción es de Jaime Zulaika, está publicado por la editorial Anagrama en sus colecciones Panorama de Narrativas y Compactos y tiene solo 188 páginas.
every muscle rested. I do remember that I already knew it was the last time for first positions, the last time you'll be mine. Wants only what's good for you. The last time you be mine. Libros de Arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. El día de hoy, a mitad del programa, nos acompañará el pianista coahuilense Alejandro Reyes Valdés. Ha trabajado bajo la batuta de personalidades como Teresa Rodríguez y Enrique Patrón de Rueda. Pianista preparador en títulos como Don Pascal, Tosca, Rigoletto, Amhal and the Night Visitors, Dido and Enas, Dos Tabarro, Luisa Fernanda, Don Gil de Alcalá, entre otros. Así que no se pierda la charla que tendremos con él. Y bueno, me disculpo con Alejandro por mi pronunciación italiana. Recuerde, se acerca a la Feria Internacional del Libro. Este año tendremos una sección, como ya le comentaba antes, muy fortalecida, Fila Niños. Contará con más de 500 talleres y sesiones de cuentacuentos. Al finalizar la siguiente sección, escuchará a Anne Bourne y su segunda canción, One. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes, aquí como siempre con mucho gusto para seguir compartiendo con ustedes datos que la semana pasada empezamos a hablar acerca de un país sudamericano, del Uruguay, que les comentaba en aquella ocasión que será nuestro invitado
durante la próxima Feria del Libro de Arteaga. Entonces empezamos a hablar del país del Uruguay. Y ahora quiero compartirles algunos otros datos. Por ejemplo, cuando los colonos españoles y portugueses llegaron a esta región de América, encontraron que el ambiente era hostil, la humedad muy elevada y el frío muy fuerte. Pero frente a tales inclemencias y a la dura tarea que tenían de la caza y la construcción que realizaban los indígenas, que en los orígenes eran nómadas, después se convirtieron en sedentarios, pues los españoles tuvieron que averiguar cuál era el secreto que ellos tenían de tanta resistencia por parte de los nativos, y descubrieron que había una especie de árbol que se cultivaba en el sur de Brasil y al este de Paraguay, y decidieron realizar plantaciones extensivas de esta planta, a la que el tiempo y la historia han dado un lugar privilegiado en la región. Ellos descubrieron que esta hierba tenía efectos estimulantes y curativos, y me estoy refiriendo a la hierba mate. Yo creo que todos hemos escuchado, sobre todo, que el que habita en Argentina, el que vive en Uruguay, el que habita en algunas regiones chilenas, toma mate. Y este es muy similar a nuestros tés tradicionales. Lo que pasa es que allá los indios quechuas adaptaron la hierba mate y bueno, la llamaron también mañana por el vaso o recipiente, que es como una especie de calabaza alargada donde se deposita la hierba mate y luego se le pone agua caliente para beber lo que se ha castellanizado y se ha generalizado con el nombre de mate. En aquellos países es muy común, por ejemplo, encontrar a la gente en la calle, en lugar de bebiendo un agua fresca como lo hacemos acá, o no sé, agua simplemente, ellos van por la calle con ese recipiente que parece una calabaza y van bebiendo su mate. Es tan tradicional para ellos que bueno, podemos decir que es tan importante y tan tradicional como el té para los ingleses, porque además generalmente podemos decir que el sabor es un sabor amargo, pero también puede ser dulce si se le añade azúcar, puede ser cocido, hervido y servido como té. Y también a veces ellos lo mezclan con leche, zumo de frutas, con cáscara de naranja, con limón. En fin, el hábito de beber mate es toda una costumbre y una tradición uruguaya, aunque ya les decía que no es exclusiva, porque quizá nosotros lo ubicamos más acá en el norte de América con Argentina. Pero también es una costumbre que está en el sur de Brasil, en Paraguay, y les decía que en pequeñas partes de Chile y también en Bolivia. Lo característico de la costumbre uruguaya es su intensidad y extensión entre la población. Es tan importante el té para ellos como este té mate, como el té para los ingleses o el café para los colombianos. Podemos decir que es la bebida nacional por excelencia, ¿sí? Y ahí también hay algo que a mí me llama sumamente la atención porque es muy característico y también es como algo muy simbólico del Uruguay, el dulce de leche. Y aunque existe una gran controversia sobre el tema, debido a rivalidades locales, se sostiene que el dulce de leche fue creado en Uruguay por esclavos africanos en servicio de empresarios uruguayos o europeos. Si bien también se dice que fue llevado a Uruguay y Argentina por los portugueses, hay una cuarta hipótesis que afirma que es de origen andaluz o que fue creado en el campo argentino en el siglo XVIII. Lo cierto es que tanto el dulce de leche como la golosina de chocolate o azúcar, que está llena de este dulce y que se conoce como alfajor, es muy característico del Río de la Plata y podemos decir que forma parte del patrimonio gastronómico,
junto también con algo que a mí me llamó poderosamente la atención, algo que ellos le llaman las tortas fritas, que son como unas tortas fritas, pero son de harina y grasa, que las fríen en aceite de girasol, y que la tradición uruguaya dice que se deben consumir los días de lluvia para que te dé energía. Entonces, Uruguay y Argentina también comparten en el aspecto gastronómico el día del gnocchi. Es cada 29 del mes se sirve un plato de esta pasta a base de esta pasta y de patatas con salsa de tomate, o en el caso de Uruguay con salsa o tuco, que le llaman ellos, de carne, o pesto. Entonces comparten no solamente la costumbre de beber mate, comparten la costumbre de comer alfajores y de comer estas tortas frías que les da energía en los días lluviosos. Y bueno, hay mucho que compartir con ustedes de las costumbres del Uruguay, pero ya tendremos oportunidad de seguirlo haciendo en programas posteriores. Que tengan muy buena tarde. It all starts somewhere. It all starts with one. Everything comes from something. It all starts with one. It all starts somewhere. It all starts with one. Nothing comes from nothing. It all starts with one. First everything is dry, before the dew and the drops align. Then the rain starts falling down. Then comes the flood. The flood. Let's ride the flood. The flood. The flood. We all start somewhere. We all start with one. Everyone comes from something. We all start with one. We all start somewhere. We all start with one. No one comes from nothing. We all start with one. First everything is quiet, a breath of air from lips and tongue. Then the sound makes the word one. 1, 2, 3 more. We can do more, much more. Let's do more, much more. Let's say more. We are more. Stones from dust, anger from fear, poetry from heartbeats, revolution from dreams, revolution from dreams, revolution from dreams. It all starts somewhere. It all starts with one. Everything comes from something. It all starts with one. Starts with one. Libros de Arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha
Bueno, ya nos encontramos en la sección de la entrevista en Libreando. En un momento más charlaremos con Alejandro Reyes Valdés. Él nació aquí en la ciudad de Saltillo, pianista y vocal coach, licenciado en música por la Universidad Autónoma de Coahuila, ganador del concurso Jóvenes Valores de la Camerata de Coahuila en 1999, así como del concurso Nuevos Valores de la Orquesta Sinfónica de Nuevo León. Ha sido solista de ambas orquestas, así como de la Orquesta Sinfónica de Hidalgo. Ha ofrecido recitales dentro de México, Costa Rica, Cuba y Estados Unidos. Desde 2004 se especializa en la ópera. Actualmente es productor y conductor del programa Ópera sin Anestesia de Radio Concierto, pianista principal de la Orquesta Filarmónica del Desierto, director del Coro Filarmónico de Coahuila, director artístico del Taller de Ópera Armando Fuentes. Bueno, y al finalizar la primera parte de la entrevista escucharemos a Anne Bourne y Balloon Ranger. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, pues como usted escuchó a inicios del programa, nos acompaña Alejandro, pianista, Alejandro Reyes Valdés, pianista, y principalmente en su trayectoria, ahora sí que válgame la redundancia, ha sido pianista principal de muchas obras. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Mercedes, muchas gracias por recibirme en este espacio radiofónico. Bueno, ahora te toca estar del lado del entrevistado, ¿no? Así es, y siento un poquito más de nervio que cuando yo soy el que entrevista. Perfecto. Bueno, tu trayectoria, quienes te conocemos, bueno, eres una figura conocida, muy consolidada en nuestro estado, en México, y has, precisamente por lo mismo, te has presentado en diferentes partes del mundo. ¿Nos puedes platicar cómo ha sucedido esto y cuál ha sido tu resultado, tu experiencia? Pues bueno, mi experiencia siempre se ha basado en una gran pasión por la música y sobre todo pasión por el estudio. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho practicar en el piano y en todo lo que circunda la materia musical. Y creo yo que esta pasión por el estudio es lo que me ha permitido en un momento desarrollar el nivel para poder desempeñarme, como tú dices, bueno, dentro del país, sobre todo con el trabajo operístico, más que directamente con el trabajo de pianista solista. Otra de mis grandes aficiones y mi gran debilidad pues es la voz humana. Entonces, gracias a esta inclinación por la ópera, pues se me ha dado la oportunidad de estar en contacto con muchísimos cantantes de la República, cantantes extranjeros, poder tocar en la mayoría de los estados de la República. He podido estar en Costa Rica, en Cuba, en Estados Unidos, haciendo de las mías, y siempre o casi siempre al lado de una voz operística. Bueno, pues tuvimos el gusto de escuchar en el Festival Internacional de las Artes de este año, ¿no? Estuviste participando también en la apertura. Así es, estuvimos en la ceremonia pues de apertura con una gran amiga y gran cantante, además bellísima, Adriana Dávila. Ella es saltillense, vive en Piedras Negras, y estuvimos en la apertura. Luego ya participando dentro del Festival Internacional en una serie de conciertos con un tenor muy importante que acaba de llegar a México. Él es regiomontano, pero vivió 7 años en Alemania trabajando en la ópera de Nuremberg. Se llama Sergio Blázquez, y con él estuvimos haciendo una gira, un tenor
impresionante. Esto dentro del festival, además de con la Orquesta Filarmónica del Desierto, donde pues tengo el placer de ser el pianista titular. Perfecto. Y en esto que nos estás contando de tu gusto por la ópera, también me gustaría preguntarte cómo fue la inquietud para que Alejandro decidiera tomar esta carrera. Creo que si bien soy una persona de decisiones, creo que soy más una persona de dudas. Ajá. Entonces, lo que me llevó a la ópera fue un camino muy fortuito, muy casual, y creo que esto lo volvió al mismo tiempo muy natural, porque hay muchos factores que intervinieron en esto. Uno de ellos fue mi maestro de piano, y siempre digo mi maestro porque he tenido varios maestros, pero él conforma una figura muy importante para mí, además que me dio clase prácticamente durante los 8 años de carrera, Gerardo González. Sí. Él es un excelente coach operístico, director de ópera, y tal vez allí me llegó una especie de contagio, ¿no? De herencia. Además que grandes amigos míos eran cantantes, yo siempre colaboraba con ellos. Y a partir de ahí, pues mi gusto de la voz no se fue, se me dieron las oportunidades. Teresa Rodríguez ha sido también una pieza clave porque resulta que en Saltillo tenemos el encuentro operístico de verano, no nada más importante del país, sino uno de los más importantes del mundo. Y allí fue para mí un crisol de formación, y a partir de ahí pues no me he salido de la línea operística. Bueno, y tan es así que uno de los programas que tienes se llama Ópera sin Anestesia. Igual y no sé si nos alcance ahorita estar hablando acerca de todo lo que manejas en el contenido, que también refleja tu pasión por todo esto que tú comentas. Pero sí me gustaría preguntarte, porque tengo la duda, por cómo fue que se originó el nombre. A mí me encanta el título. El nombre no iba a ser para un programa de radio. El nombre, de hecho, funcionó en un tiempo. Yo viví 3 años en Sinaloa, años felicísimos, donde estaba dirigiendo el taller de ópera, y montamos un concierto. Siempre hacíamos conciertos temáticos, y resultaba que uno de esos conciertos estaba conformado por áreas cómicas, escenas bufas. Y siempre he tenido como que una afición por generar nombres. Y dije, a ver, ¿cómo le ponemos a este? Pues esto es Ópera sin Anestesia. Ahí se generó el nombre, pero me lo guardé, y cuando regresé a Saltillo dije, voy a aplicarla para algo más permanente, como es el programa de radio. Bueno, pues ya usted escuchó a quienes lo seguimos, a Alejandro en la radio. Bueno, pues a mí ya salí de la duda, porque aparte que es un nombre muy disfrutable, ¿no? Y te invita a que escuches el programa. Y además que es también un poco provocativo, porque te vamos a mandar la ópera así descarnada, sin ningún tapujo, y como es, aunque duela, ¿no? Al principio, pero después es saludable. Muy bien, Alejandro, es un gusto que estés con nosotros. ¿Te parece si vamos a un corte? Me parece excelente. Bueno, pero antes nos vamos con la música. Quédese, por favor, con nosotros. Your voice, morphine in my ear. I see you down there, holding on to me. Balloon Ranger, Balloon Ranger, Balloon Ranger, Balloon Ranger. You're holding on to this thread, connecting to me. I'm filled with laughing gas and polluted air. The silk lasso around my neck is pulling me down, down, gently, gently.
give me release. I'm softly exhaling. You give me release. You leave me deflated. You give me relief. My own private balloon ranger. You know what I need. 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 Balloon ranger. Balloon ranger. Balloon ranger. Balloon ranger. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Bueno, estamos ya en la parte final. Continuamos con nuestro invitado, el del día de hoy, Alejandro Reyes Valdés. Le comento un poco más acerca de su trayectoria. Ha sido director artístico de las óperas Elixir de Amor, El Fantasma de la Ópera y La Verbena de la Paloma. Ha sido jefe de pianistas en el Concurso Internacional de Canto Sinaloa en sus 5 primeras ediciones. Figura en carteleras especializadas en la voz como el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, Sonora. Director del Taller de Óperas de Sinaloa de 2008 a 2010 y coordinador de música de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila de 2012 a 2014. Bueno, al finalizar la charla escucharemos nuevamente a Ann Burn y su canción titulada Directions. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia, vamos. Estamos de regreso nuevamente con Alejandro Reyes Valdés, pianista y coach de voz. Sí, ¿Sí es correcto? Vocal Ajá. coach o coach vocal, digamos que Sí, el término ajá. allí puede funcionar de distintas maneras. Bueno, pues seguimos en la charla, Alejandro, relacionado a este gusto por la música, por la ópera. ¿Qué le puedes compartir a quienes nos está escuchando del por qué escuchar ópera a quienes no lo hacen o que de pronto tienen una idea equivocada? Pues, mira, creo que no quiero decir que sea la persona equivocada a la que le estás preguntando, pero para mí la ópera no está vista como un instrumento, digamos, ni de mejora social, Claro. de nada por el estilo. Como primer punto, la ópera para mí es de disfrute plenamente hedonista. Claro. ¿Por qué? Pues porque me gusta, porque me encanta esta facultad de la voz humana para generar estos sonidos impresionantes. Cómo tiene esa flexibilidad, esa facultad de expresión, y que fue definitivamente el primer instrumento musical de nuestra especie. Claro. Seguido por las percusiones, ¿no? Pero la voz humana fue definitivamente el primero. E incluso anuncios de cierta musicalidad
en otras voces de especies parientes del ser humano. Tal vez sea este aspecto tan primitivo y que me llega, no sé, al alma. Luego, yo también veo la ópera desde un punto de vista de recuperación o de conservación de creaciones históricas. Claro. Lo comparo un poco con este trabajo que hacen los curadores, las personas que restauran ya sea cuadros o monumentos arquitectónicos valiosos de la antigüedad. No quiere decir que no se genere ópera hoy en día. Uh-huh. Creo que hay algunas promesas de que la ópera puede volver a ser un poquito masiva en algunos compositores actuales, pero definitivamente, y no podemos negarlo, todas las compañías del mundo producen ópera que se escribió como mucho hasta 1930, con las óperas de Puccini o de Richard Strauss, pero el repertorio siempre se repite. ¿Y cuál es lo valioso de seguir con esta repetición? Pues que como la música es intangible, necesitamos recrearla cada vez. Entonces, por más que Puccini haya compuesto Tosca en 1920, no va a estar viva si no se está constantemente reproduciendo y reproduciendo aquí, allá y en todas partes, en vivo, en un escenario, tal como se hacía en aquella época. Entonces, para mí tiene estos dos valores: el hedonista puramente, uh-huh, y el de una responsabilidad de conservar monumentos musicales históricos. Bueno, ahí lo tiene usted, está muy claro. Ahora sí que nos puede quedar esa parte histórica muy, bueno, la destaca claramente Alejandro. Y nos puedes sugerir, o para que quienes nos escuchan, aquellos que están apenas acercándose a la ópera, ¿cuáles serían las obras que les recomendarías? Sí, mira, y tu pregunta muy acertada, porque la ópera es también como un deporte. Mira. Y no puede uno ir a levantar pesas de muchos kilogramos en la primera sesión. Entonces, sí, yo sugiero óperas muy directas, de argumentos tal vez puede ser terribles, no en el sentido peyorativo, sino sí, de gran drama. Uh-huh. Una que yo recomiendo mucho es Payasos, de Ruggero Leoncavallo. Uh-huh. Una ópera de el estilo verista, trágica totalmente, uh-huh, con un asunto sórdido, pero muy bien construida, muy bella, fuerte y breve. No apoyo yo la moción de muchos consejeros musicales de escuchar a Mozart como una primera ópera, porque no es tan digerible. Aunque Mozart sea de esta brillantez y de esta ligereza, creo que su argumento y la extensión de sus óperas no están tan actuales. Y que óperas veristas como Payasos, o incluso si vemos la Bohème de Puccini o uh-huh, Tosca de Puccini, pueden funcionar mucho más para entrarle al género. Bueno, entonces ahí lo tiene usted. Es Tosca, la Bohème, estas dos, uh-huh, son de Giacomo Puccini, y uh-huh, Payasos de Ruggero Leoncavallo. Las tres tragediones de niveles monumentales. Muy bien, y ahora las podemos encontrar en la red, ¿no? Sí, fácilmente están disponibles. También luego debemos de cuidarnos, ¿no? De las versiones, qué versiones escuchar, claro. Y este ya es otro tema. Pero sí, si nosotros encontramos nombres conocidos, generalmente van a ser buenas. Por ejemplo, buscamos Payasos y seguramente nos van a aparecer muchas sugerencias de la versión de Plácido Domingo con Teresa Stratas, o tal vez si buscamos la Bohème, pues Luciano Pavarotti, que como actor pues pésimo, ¿no? Pero pero funciona como voz. Bueno, entonces también ahí tendremos que tener cuidado para localizar la pieza, o bueno, la interpretación. Sí, o la producción, porque uh-huh, hay veces que sí, una producción cojea de alguna parte.
ya sea de la escenografía o del elenco, o el director, la orquesta. Entonces Muy bien. es muy riesgoso poner ópera. Bueno, entonces para finalizar esta entrevista que, híjole, ojalá durara más tiempo, ¿puedes darnos un dato donde de pronto tú en la red pongas sugerencias, alguna dirección donde la gente pueda consultar algo? Pues mira, generalmente mi página de Facebook, que antes era de Ópera sin Anestesia, pero que la volví la página personal. Allí me mandan una solicitud, nada más sí. No acepto a cualquier persona. Siempre como que espero el inbox de escucho tu programa o quiero saber de ópera. Entonces Claro. ya. Y allí generalmente publico cosas, ya sea de música en general, de ópera o de libros, que es otro asunto también ahí en mi vida importante. Claro. Muy bien. Bueno, ya tendremos ocasión de entrevistarte para que nos hables de algún autor o obra en particular. Ay, encantado. Perfecto. Bueno, usted acaba de escuchar a Alejandro Reyes Valdés. Lo dejo con la música. I see doors in every direction. I see them all wide open. As I go near, they won't close on me. Won't close on me. They won't close on me. I look in every direction, finding my own way out. As I go near, they won't close on me. They won't close on me. They won't close on me. Everything is possible, even when the sun don't shine. 'Cause I know how to walk right through, to walk right through, how to walk right through. I walk in the rain, my shoes fill up with water. With every step I get more wet, I get more wet, I get more wet. Step one, step, step two, step, step three, step, step four, step. I can howl down a marching band. My voice flies above the sound, flying over the beat of the drums, the beat of the drums, the beat of the drums. I see doors in every direction. I see them all wide open. As I go near, I just walk right through. I just walk right through. Just walk right through. Step one, step, step two, step, step three, step, step four, step, step one, step, step two, step, step three, step, step four, step. Escuchó Directions de Anne Burn y antes la voz del pianista y especialista en ópera Alejandro Reyes Valdés. Les recuerdo, se acerca el evento literario más importante del estado, la Feria Internacional del Libro en Arteaga, Fila Coahuila. Les recuerdo, el país invitado es Uruguay, estado invitado Puebla, del 22 al 31 de mayo. Esta fue la hora para sus libros de arena, dirección y producción Mercedes Luna.
Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuchen nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo el que le encuentra. Por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela. Pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.